La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. No fueron las modificaciones con las que desmontó la ley de memoria histórica y vuelve a hacerlo en la Comunitat Valenciana, ni el presidente de un parlamento autonómico que arrancó la fotografía de una mujer fusilada por el franquismo, tampoco fueron los comentarios homófobos de algunos de sus dirigentes, ni que la violencia machista desapareciera poco a poco del lenguaje y de las políticas de las instituciones en que gobiernan para sustituirse por el término intrafamiliar, o que un candidato condenado por ella, lo recordarán, simplemente hubiera tenido, en palabras de Feijóo en la SER, un divorcio duro. Por eso le condenaron por maltratar a su exmujer, por un divorcio duro, lo que va camino de romper, lo que acerca la posibilidad de que PP y Vox se divorcien, al menos en algunos territorios, es la reubicación de los niños migrantes llegados a España. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y eso que todo llega solo una semana después de que el PP lanzara aquella idea que era de Vox, la de enviar barcos de guerra a detener pateras, y que, aunque los populares dijeron ayer aceptar la propuesta del gobierno, lo que aceptaron fue un pacto de hace ya 10 meses, que es además de acogida voluntaria. Sea como sea, lo cierto es que hoy Vox reúne a su cúpula para decidir qué va a hacer con sus pactos con el PP en 5 comunidades, porque interpretan en Vox que el PP diga que asume la acogida de algo más de 300 menores migrantes es una traición. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y ayer ya publicaron un comunicado amenazante, al que siguió, más amenazante todavía, un tuit del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo. Sí, en ese tuit García Gallardo hablaba de traición, decía que la generosidad de Vox había sido infinita a pesar de los incumplimientos, y añadía que tomará una decisión sobre su gobierno en Castilla y León después del Comité Nacional de la Formación, que hoy celebra desde las 6:30 de la tarde. Poco antes de este tuit, y a través de un comunicado emitido en torno a las 11 de la noche, Vox culpaba a Alberto Núñez Feijóo de aceptar el reparto de menores y, por tanto, Ángeles, de romper los acuerdos de gobierno de coalición que tiene la ultraderecha con el PP. Josué, seguimos luego. Hasta ahora. Estamos pues en las horas previas a saber cuál es exactamente la decisión que toma Vox para hacer efectivo el descontento que dice padecer ahora. Si romper todos sus gobiernos con el PP o solo algunos, o si retirar a ciertos cargos de ellos, aunque ahora tampoco parece que al Partido Popular le levante dolor de cabeza. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. O al menos eso deja ir en público algunos de los líderes populares que le dicen a Vox, eso de vosotros sabréis, en privado, y aceptan que algunos de los gobiernos que tiene con Vox van a caer casi seguro. Sí, tanto en la calle Génova como en los territorios crece a esta hora el convencimiento de que Vox está decidido a romper gobiernos autonómicos. Dicen en la calle Génova que Abascal no sabe retirar envites y que ahora no podrá dar marcha atrás. La cuestión, dice el PP, es cómo y cuándo. Si Vox rompe en bloque, solo algunos gobiernos, o si antes incluso gana tiempo con un nuevo ultimátum que permita a Abascal reelaborar su amenaza. Romper en todos los territorios, Ángeles, tendría un coste elevadísimo para Vox, que perdería músculo político y financiero, y romper solo en algunos tendría difícil justificación, porque todos los territorios han acogido inmigrantes. Cualquier cosa puede suceder, repiten hasta ahora los varones del PP, que pocas horas antes del comunicado de los ultras se pronunciaban así. Escuchamos al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y al de Castilla y León, Fernández Mañueco. No temo por la estabilidad de mi gobierno. A lo mejor alguno piensa que soy un ingenuo. Sería una gran sorpresa para mí, que no la entendería. Pero me da que yo no sería el único que no la entendería. ¿Teme por la ruptura de ese acuerdo con Vox? Pues en principio no. O sea, ¿no cree que vayan a llevar a cabo la amenaza? Yo creo que los órdagos son para el MUS, ¿no? Hay territorios, Ángeles, donde la posible ruptura genera más inquietud que en otros. En Castilla y León, por ejemplo, la relación ha sido siempre mala y la ruptura no se asume como un drama. En cualquier caso, en Génova creen que Vox les ha hecho ya un favor, que Abascal les ha entregado el centro político, y recuerdan que si Vox finalmente rompe, esto no implica necesariamente que los gobiernos autonómicos decaigan de inmediato. Estos pueden seguir durante meses antes de convocar elecciones. Unos comicios donde, insisten, Vox saldría muy dañado. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Y Nicolás Castellano, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Nico, vamos a poner en orden qué es lo que se acordó exactamente ayer para desatar todo este terremoto político, porque el objetivo principal era encontrar un consenso para reformar la ley de extranjería y que los problemas de acogida ahora y de cara al futuro tengan un mecanismo ya marcado por norma y no por improvisación o por acuerdos en cada momento concreto. Pero eso, Nico, la reforma del artículo 35, eso no salió de la reunión.
no salió de la reunión y era lo capital, lo importante. Lo que hizo el PP ayer, Ángels, sus representantes autonómicos en esta conferencia sectorial que se prolongó casi 5 horas, fue desentenderse ahora del texto para la reforma de la ley de extranjería que demandan urgentemente Canarias, Ceuta y Melilla. Sería lo que en rugby se denomina patada a seguir, o en fútbol, que estamos ahí a la puerta de la Eurocopa, perder tiempo yéndose al banderín de córner sin querer jugar y que pasen los minutos o los días. Un ejemplo de ese juego, ninguna de las 3 regiones que se desplazaron a Canarias de la gobernada por el Partido Popular quiso visitar un centro de menores en Tenerife, que sí visitaron otros 4 consejeros, y de manera sorprendente los consejeros populares dicen ahora que no se pronuncian sobre el artículo 35 para ser fijos y ágiles las reubicaciones de estos menores cuando se supere el 150% de las plazas de acogida, y que de eso se hable en el Congreso. Todo esto cuando en parte esta reunión de Tenerife se convocó a instancias del líder del Partido Popular para que las comunidades estudiaran el texto antes de ir al Congreso. Ángel Víctor Torres, el ministro que coordina la política migratoria del Gobierno, le pide a Feijóo que se posicione. Pero nos ha sorprendido que hoy los consejeros de derechos sociales de las comunidades presididas por el PP lo que nos dicen es que son incompetentes porque esta medida tiene que llevarse al Congreso. Eso es una obviedad, es así. No es más que demorar una respuesta que es muy sencilla. Es simplemente preguntarle al señor Feijóo si va a apoyar o no la iniciativa legislativa. Y el tiempo corre en contra, claramente, primero de los menores. Con este escenario, el Gobierno no descarta reformar la vía Real Decreto. En lo único que se dieron las comunidades del Partido Popular, y todas, salvo Cataluña, que se abstuvo, fue en aprobar el cupo voluntario de 347 niños a trasladar en 2024. Ojo, que se aprueba cuando ya estamos en julio, porque el PP se negó a aprobarla antes. Un sistema que no funciona y por lo que se está planteando precisamente la reforma de esta ley. Loles López es la consejera andaluza de Inclusión Social. Mostramos nuestra solidaridad en un tema tan esencial como este, y justo enfrente, por parte del Gobierno de España, pues nos hemos encontrado la irresponsabilidad y la falta de humanidad. Seguimos y ampliamos en el abierto. Nico, vamos con el tiempo. Mucho sol en casi toda España y mucho calor porque las temperaturas vuelven a subir. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, hoy será el día más cálido de toda la semana. De hecho, las temperaturas que tendremos en muchos puntos del este del país hoy serán las propias de una ola de calor. Lo que sucede, al igual que pasaba la semana pasada, es que este episodio no tendrá mucha duración. Pero atención, hoy a esas 26 provincias con avisos hay que destacar sobre todo el Valle del Guadalquivir con hasta 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, también el sureste de Castilla-La Mancha, 40 grados, por ejemplo, esperamos en Albacete, el interior de la Comunidad Valenciana o también el Valle del Ebro, 40 grados, por ejemplo, en Zaragoza. Todo ello en una jornada bastante estable, al menos durante su primera mitad, aunque por la tarde vuelven otra vez las lluvias a Galicia, a Asturias, a Cantabria, y atención también a las tormentas en Huesca o en Lleida. En Canarias, de lo que estamos pendientes es de un importante temporal marítimo que tendrá continuidad también durante los próximos días. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La policía política de los gobiernos del PP con Rajoy espió 55 diputados de Podemos. Hizo cerca de 7.000 búsquedas sobre ellos con sus bases de datos, en muchos casos para utilizarlos en la guerra sucia contra sus adversarios. Lo ha adelantado el País y lo ha confirmado la SER. Encargos como que un comisario jefe se dedicara a buscar datos que dañaran la reputación de los diputados entonces recién elegidos. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Entre 2015 y 2016 a Pablo Iglesias, la Comisaría General de la Policía Judicial le controló dónde viajaba, la Brigada de Información de Madrid dónde se hospedaba y por dónde se movía y hasta sus antecedentes penales. Consultaron sus datos en 121 ocasiones. Íñigo Rejón fue investigado 34 veces y analizados lugares de alojamiento y movimientos. También se reflejan indagaciones sobre Irene Montero, Carolina Vescansa, Ione Belarra o el actual ministro Pablo Bustinduy, entre otros. Aunque en algunos casos las consultas estén justificadas según fuentes jurídicas y policiales por motivos de seguridad o por la participación en un acto o protesta, muchas otras, como la mayor parte de los seguimientos a Iglesias, entre otros, carecen de explicación y están fuera de la legalidad según las mismas fuentes. El juez tendrá que solicitar ahora un informe que cribe la documentación y certifique qué consultas están relacionadas con la policía política del PP, quién y por qué fueron ordenadas y, en definitiva, si los datos fueron utilizados en la guerra sucia contra Podemos. Campos, gracias. Hasta luego. Y en el mapa para entender el mundo, Estados Unidos, donde cada vez suena con más fuerza este balbuceo. Dealing with everything we have to do with look, if
we finally beat Medicare. La presión sobre Joe Biden no deja de crecer. Cada vez más compañeros de partido y con más peso cierran el círculo en torno a él. Hasta los donantes le piden que se aparte y esto puede ser clave. Es noticia de las últimas horas la carta que ha publicado el actor George Clooney en el New York Times. Creo en su carácter, en su moral. En los últimos años ha ganado muchas batallas, pero la única que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Es devastador decirlo, pero el Biden con el que estuve hace 3 semanas no era el de 2010, ni siquiera el de 2020. Era el mismo hombre de ese audio, el que todos, dice, presenciamos en el debate. Lo que antes se decía en privado, Bayo, ahora se dice cada vez más en público y desde más cerca. Sí, esa carta de George Clooney ha sido el golpe más duro que ha recibido hasta ahora la campaña de Biden, pero no el único, porque 9 congresistas y un senador demócrata han pedido ya en público que renuncie a la candidatura de su partido. A ese coro de voces se ha sumado en las últimas horas la de la expresidenta de la Cámara de Representantes, la veterana Nancy Pelosi, que ha urgido a Biden a tomar una decisión lo antes posible. Le apoyaré, tome la decisión que tome, ha dicho Pelosi, abriendo la puerta a que Biden reconsidere su postura de permanecer. Varios líderes sindicales le han pedido también al presidente que demuestre que es capaz de vencer a Donald Trump, mientras que algunos grandes donantes de su campaña empiezan a cerrar el grifo del dinero. Biden tiene prevista este jueves una rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Washington, una oportunidad, quizás de las últimas, para que el presidente de 81 años calme las dudas de su partido a semanas de la convención. Y todo esto, como decía Bayo, mientras Biden preside la cumbre de la OTAN, en la que Pedro Sánchez... We are supporting Ukraine because we are defending the international law. Ha pedido a la Organización Atlántica que no aplique doble rasero entre Ucrania y Gaza y exija el respeto al derecho internacional en ambos casos. En su declaración conjunta, la OTAN habla de un camino irreversible para la incorporación de Ucrania y por primera vez menciona a China como el principal apoyo de Rusia. Pekín ha dicho de esas palabras que están llenas de guerra fría y mentiras. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la Comunidad de Madrid, el gobierno regional se mantenía prudente después de que el músico y productor Nacho Cano denunciara una supuesta operación de la policía y de Pedro Sánchez contra él. Le detuvieron por supuestamente contratar a migrantes en situación irregular. Prudencia hasta ayer, cuando la presidenta Ayuso decidió suscribir esa teoría, que todo es una maniobra del estalinismo español. Radio Madrid, Roberto Torija. En un primer momento, el entorno de Ayuso quiso marcar distancias con el discurso de Nacho Cano porque, según decían, no iba con ellos. Pero todo cambia cuando la presidenta madrileña sale en su defensa. La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Ayuso, siempre dispuesta a subirse a cualquier carro que le permita batallar contra Pedro Sánchez, hace suyo el discurso de su amigo y compañero de vacaciones. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Ayuso obvia que hay un juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno, obvia que la Guardia Civil había entrado solo unas horas antes en la Diputación de Badajoz para pedir información sobre el hermano de Sánchez. El estalinismo solo actúa, según su criterio, cuando los afectados son de su entorno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Desde el Gobierno central consideran una irresponsabilidad institucional extrema que la presidenta madrileña se dedique a sembrar dudas sobre el trabajo de la policía. Y del exterior, la policía de Londres ha detenido a un hombre que presuntamente ha matado con una ballesta a la esposa y a las 2 hijas de un conocido comentarista deportivo de la BBC, corresponsal Lucas Font. Ocurrió el martes por la noche. Kyle Clifford, un hombre de 26 años, entró en la vivienda del comentarista deportivo de la BBC, John Hunt, situada en el noroeste de Londres, y mató presuntamente a su mujer y a sus 2 hijas con una ballesta. Acto seguido, Clifford se dio a la fuga y se inició una búsqueda que ha terminado este miércoles por la tarde en el norte de Londres, cerca de la residencia del sospechoso. El hombre ha sido detenido con heridas leves y ha sido trasladado al hospital a la espera de que avance la investigación. La policía sospecha que Clifford conocía a las víctimas de 26, 28 y 61 años y que llevó a cabo el asesinato de forma premeditada, aunque todavía no están claros los motivos del ataque. Tanto la BBC como Sky News, los 2 medios con los que colabora Hunt, han mostrado sus condolencias por lo ocurrido y han mandado todo su apoyo al comentarista a través de las redes sociales. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Berna González Harbour, Javier Aroca y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.